Entró solo en la corte sin abogado, sin apoyo. Solo 78 años de silenciosa dignidad, el juez no vio a un hombre, vio un problema y se rió. Pero lo que nadie en esa sala sabía era esto: la justicia estaba a punto de llegar, usando tacones, portando un maletín y con el poder de desmantelar todo el sistema en segundos. Cuando las puertas se abrieron de golpe, todo cambió. Esto no es solo una historia sobre la injusticia, es sobre lo que sucede cuando la verdad finalmente entra en la habitación. Hay un cierto silencio en los antiguos juzgados. No es pacífico, es el tipo que pesa en el aire como el peso de asuntos pendientes y promesas rotas. El Palacio de Justicia del Condado de Savannah no fue diferente. Cuando la primera luz de la mañana se filtró por las altas ventanas, los bancos de madera crujieron bajo el peso de las personas que esperaban justicia o algo parecido, y entonces él entró. Walter Harris, de 78 años. Se movía lentamente, pero cada paso era deliberado. Su columna vertebral, un poco curvada por la edad, no hablaba de debilidad, sino de años cargados, batallas peleadas y cargas soportadas en silencio. Llevaba una camisa de franela marrón descolorida abotonada hasta arriba. Sus pantalones estaban limpios pero gastados, las rodillas suavizadas por el tiempo de pie. Unas botas de cuero viejas se agrietaban por las costuras, pero seguían erguidas como él. Se quitó el sombrero al entrar en la sala, un simple gesto de respeto. Pero si esperaba respeto a cambio, estaba en la sala equivocada. Los murmullos comenzaron de inmediato. Otro ocupante ilegal, probablemente un indigente. ¿Por qué perder el tiempo de la corte? Nadie susurró lo suficientemente suave. Walter había escuchado esas palabras antes de extraños en las aceras de guardias de seguridad, en vecindarios que no se parecían a él, de hombres uniformados, que nunca preguntaban antes de buscar sus esposas. Pero no se inmutó, nunca lo hizo. Simplemente miró hacia adelante con los ojos firmes. La barbilla en alto, aprendió hace mucho tiempo que la dignidad no necesita gritar. Detrás del estrado se sentaba el juez Gregory Hale, de 59 años, de hombros anchos e impecablemente vestido. Su toga negra parecía más una armadura que un atuendo, y el hombre que la llevaba puesta no ejercía la justicia, ejercía el juicio con una voz como una cuchilla y una mirada que podía cortar más profundo. El juez Hale había enviado a más personas a la cárcel que nadie en la memoria reciente del condado, y nunca ocultó lo que sentía por las personas a las que llamaba reincidentes desperdicios del sistema. Para él, Walter ya era culpable. Simplemente aún no había decidido cuán dura sería la lección. Siguiente caso, ladró el juez sin levantar la vista del expediente frente a él. El alguacil se aclaró la garganta. Caso número 700 de South B. El Estado contra Walter Harris, acusado de ocupación ilegal de propiedad condenada. Walter dio un paso adelante de pie, solo junto a la mesa de la defensa. Sin abogado, sin defensor, solo un hombre, su pasado, y un sistema ya apilado en su contra. El juez Hale finalmente levantó la vista y sonrió con suficiencia. Lo que vio no fue un veterano de guerra condecorado o un arquitecto jubilado que una vez ayudó a diseñar hospitales de la ciudad. No vio lo que quería ver: un anciano negro cansado, que probablemente se había equivocado demasiadas veces, alguien a quien despedir, alguien a quien reprender. «Bueno», dijo el juez Hale recostándose en su silla. «Tú otra vez», hojeó la carpeta lentamente, deliberadamente, una actuación. No necesitaba leerla, ya estaba decidido. Fue encontrado viviendo en una casa condenada en Riverside Drive. Continuó con la voz cargada de sarcasmo. «Déjame adivinar: recuerdos, ¿verdad? ¿Nostalgia infantil?» Walter permaneció en silencio. Lo que sucedió en esa sala no fue solo sobre un hombre. Se trató de todas las veces que la dignidad fue ignorada. Debido a las suposiciones, Walter Harris no gritó, no suplicó.
Se mantuvo erguido con la verdad de su lado, y eso lo cambió todo. Si esta historia te conmovió como me conmovió a mí, no dejes que se desvanezca. Dale, me gusta, suscríbete al canal y comparte este video. Porque a veces las voces más silenciosas transmiten las verdades más fuertes. Ustedes siempre tienen una historia, continuó el juez agitando el expediente. Pero la nostalgia no es propiedad, señor Harris. Aún así, Walter no habló. El silencio incomodó a algunos en la galería. Otros sonrieron con suficiencia. Pero Walter simplemente se quedó allí con los hombros relajados, las manos cruzadas frente a él sin rogar, sin disculparse, solo esperando. Volveré a preguntar, dijo el juez ahora más molesto. ¿Estaba usted en esa propiedad? Walter asintió lentamente. Sí, señor. ¿Y qué estaba haciendo? Haciendo hasta allí. Walter hizo una pausa no por vacilación, sino porque eligió sus palabras con cuidado. Estaba sentado en el porche, dijo simplemente. Eso fue todo, sin drama, sin defensa. Solo la verdad. El juez Hale se burló. ¿El porche de una casa marcada para la demolición? Se da cuenta de que la ciudad es dueña de esa tierra ahora. La voz de Walter no se elevó. Simplemente asintió de nuevo. Sé lo que dicen su señoría, pero esa casa solía ser mía. La sala se movió un poco no por el ruido, sino por una repentina conciencia por la tensión que se arrastra cuando algo no encaja, cuando un hombre que el sistema pensaba que estaba roto, se niega a romperse. La sonrisa del juez Hale se desvaneció ligeramente. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre el estrado. Solía ser, pero ya no lo es. Entonces, ¿por qué sigue apareciendo en una tierra que no le pertenece? Walter inhaló silenciosamente. Apenas se podía oír, pero estaba ahí. Miró al juez a los ojos. Porque cuando me siento allí, es el único momento en que el mundo se siente bien. Lo dijo como un hombre que describe el amanecer, no como un hombre que defiende un crimen. Y por un momento, solo un momento, algo en el rostro del juez cambió como si casi entendiera casi, pero no duró. El juez Hale se reclinó, tomó su bolígrafo y dijo, «Bueno, los sentimientos no hacen que algo sea legal. Señor Harris, el mundo no funciona con sentimentalismo». Sin respuesta, solo Walter todavía de pie, todavía en silencio, todavía orgulloso. El juez parecía irritado por la falta de resistencia. Tal vez esperaba una súplica, un colapso, una pelea. Pero Walter había pasado toda una vida luchando batallas que la mayoría de los hombres en esa sala ni siquiera podían imaginar. No necesitaba probarse ahora. Y el juez Hale estaba a punto de descubrir exactamente quién era Walter Harris, pero todavía no todavía. Eso vendría pronto. Justo después de una llamada telefónica, la sala era fría, no en temperatura, sino en sentimiento, en silencio, en la forma en que la gente miraba a Walter Harris como si ya estuviera acabado. Se encontraba solo en la mesa de la defensa, con las manos cruzadas con calma, frente a él sin abogado, sin familia, sin un susurro de apoyo de la galería, solo un anciano en una sala que ya se había decidido. El juez Gregory Hale se ajustó la toga, y luego se inclinó hacia adelante con el tipo de autoridad que no invitaba al desafío. No solo se sentó en ese asiento, era dueño de él, o al menos así se comportaba como si la justicia viniera con su firma y la moralidad viniera con su mirada. La asistente del fiscal del distrito se levantó de su silla joven pulida con el cabello rubio, recogido en un moño apretado. Su traje azul marino era impecable, su expresión ilegible. Sostenía una carpeta de manila en sus manos como si fuera solo otro expediente en una línea interminable de casos diarios. Su señoría, comenzó. Este es el caso 761B. El estado de Georgia contra Walter Harris, de 78 años, acusado de entrada ilegal y ocupación de propiedad condenada. La estructura en cuestión está ubicada en 415 Rivers End Drive,
Abrió el expediente y leyó sin emoción. El señor Harris fue encontrado sentado en el porche delantero de la propiedad. Los oficiales informaron que cuando se les pidió que se fueran, se negó. No hubo altercados físicos, sin embargo, esta no es su primera ofensa. El señor Harris fue citado a principios de este año por un incidente similar que involucró un lote cerrado bajo la reurbanización de la ciudad. Colocó el expediente con un suave golpe y miró hacia el juez. Dada la naturaleza repetida del comportamiento, el Estado está buscando una resolución legal. El juez Hale ni siquiera la miró. Sus ojos estaban en Walter. ¿Oyes eso?, dijo el juez lentamente. Te lo dijeron una vez, y aquí estás de nuevo. Walter no se inmutó, no asintió, no inclinó la cabeza, simplemente se quedó quieto respirando, esperando. Hale se inclinó hacia adelante. Quiero entender algo, señor Harris, de verdad que sí. Así que ayúdeme. ¿Qué hace que un hombre de su edad vuelva a una propiedad a la que no tiene derecho? ¿Qué le hace pensar que la ley no se aplica a usted? Walter no apartó la mirada. Su voz cuando llegó fue suave, no débil, solo honesta. No pensé que no se aplicaría, su señoría. Simplemente no quería olvidar. ¿Olvidar qué?, se burló Hale. ¿Una casa vieja? ¿Un columpio en el porche? ¿Cree que eso le da un pase? Walter no dijo nada. No necesitaba explicar. Ya había dicho suficiente. Pero el silencio inquietó al juez. Estaba acostumbrado a gritar, llorar, suplicar. No, esto no. La quietud de un hombre que no tenía nada que demostrar. Déjeme decirle algo, continuó el juez endureciendo la voz. Esta sala no funciona con la nostalgia, no funciona con la memoria, funciona con el orden, la ley y los derechos de propiedad. ¿Y usted no tiene ningún reclamo? Volvió a mirar el expediente. Sin propiedad, sin arrendamiento, sin base legal alguna. Walter asintió levemente. Eso es correcto. El juez inclinó la cabeza. Entonces, ¿por qué volver? La respuesta llegó como un respiro. Porque era mía antes de que dijeran que no lo era. Hubo una pausa lo suficientemente larga para que algunas personas en la sala se movieran en sus asientos. Ya no estaban seguros de lo que estaban viendo. Un juicio, o algo más pesado, algo humano. Pero el juez Hale no se inmutó. Cerró el expediente de golpe y elevó la voz. ¿Sabe lo que pienso, señor Harris? Walter no respondió. Creo que hombres como usted vienen aquí buscando lástima, buscando una segunda oportunidad más. Pero no es una víctima. Tomó sus decisiones. Podría haber seguido las reglas. Podría haberse mantenido alejado, pero en cambio está aquí de nuevo. Aún así, Walter se quedó quieto imperturbable, no porque no le importara, sino porque había pasado por cosas peores, y porque sabía lo que venía después. El juez sonrió levemente, pero no era bondad, era condescendencia. «Sabe, veo gente como usted todo el tiempo», dijo, «pensando que el mundo les debe algo, pensando que si se quedan allí, el tiempo suficiente todos verán su lado». Se reclinó en su silla. «Pero la ley no ve lados, ve hechos, y el hecho es que usted la rompió». Walter respiró suavemente. «No rompí nada», dijo suavemente. «Solo me senté. Eso fue todo. Sin protesta, sin estrategia de defensa, solo una frase del tipo que se pega». Pero el juez no dejó que aterrizara. Agitó la mano. «Déjeme adivinar», se sentó para recordar, para sentirse cerca de algo, para probar un punto, cualquier historia que quiera contarse. Negó con la cabeza. «Tiene 78 años, señor Harris. En algún momento deja de ser un soñador y comienza a ser una carga». La galería jadeó suavemente. Alguien incluso murmuró, «Eso es suficiente», en voz baja. «Pero Walter». No parpadeó, sus ojos se mantuvieron fijos en el estrado frente a él, porque no tenía nada que demostrar, ni a este hombre, ni en este lugar.
¿Sabe lo que creo que realmente quiere?, dijo el juez agudizando su tono. Quiere que sintamos pena por usted. Quiere que creamos que hay algo noble en ignorar la ley, pero no hay nada noble en irrumpir en una casa condenada, solo triste. Walter levantó la vista. No irrumpí. Hale sonrió con suficiencia. Correcto, simplemente entró como si todavía le perteneciera. Walter asintió. Sí, eso es exactamente lo que hice. El juez puso los ojos en blanco. ¿Tiene alguna representación legal? Walter negó con la cabeza. No, señor. ¿Intentó contratar uno? No tengo el dinero. Por supuesto que no, murmuró Hale en voz baja. La fiscal se aclaró la garganta suavemente. Su señoría, dijo. Dada la edad del Sr. Harris y la naturaleza no violenta de la ofensa, el Estado está dispuesto a recomendar una multa o servicio comunitario supervisado. El juez Hale se giró hacia ella como si acabara de ofrecerse a dejar que un asesino saliera libre. Levantó una ceja. ¿Cree que eso es justicia? Es consistente con el código, dijo con cuidado. No hay evidencia de amenaza o daño. El juez golpeó la mesa con los dedos. Tap, tap, tap. Luego volvió a mirar a Walter. ¿Ves eso? Ese es el problema. Todos quieren ser indulgentes contigo porque eres viejo, porque tienes una voz suave, porque sabes cómo parecer inofensivo. Sus ojos se entrecerraron. Pero los hombres como tú no aprenden de las palmadas en la muñeca. Y luego, sin una pausa, sin un destello de misericordia, el juez Hale dijo las palabras: «Lo sentencio a 30 días en la cárcel del condado». Las palabras golpearon la sala como un trueno. Alguien jadeó. Los ojos de la fiscal se abrieron como platos. Incluso el alguacil se estremeció. Pero Walter no se movió, no parpadeó, no tembló, porque sabía que este día llegaría. Simplemente sabía algo más. También aún no había terminado, y él tampoco. Hay una diferencia entre silencio y rendición. Walter Harris estaba de pie en la mesa de la defensa, sin asesoramiento legal, sin familia. A la vista, sin documentos que agitar, sin argumentos que presentar, solo una presencia tranquila, un hombre cuya vida entera ahora se estaba reduciendo a un solo número de caso, y el temperamento de un juez. El juez Gregory Hale lo miró como si ya hubiera hecho las paces con la sentencia. No estaba buscando la verdad. Estaba actuando entregando un mensaje no solo a Walter, sino a todos los que miraban. Esta sala era su escenario. Y Walter bueno. Walter era solo otro acto en una obra que había interpretado demasiadas veces. «No está diciendo mucho, señor Harris», dijo Hale, recostándose en su silla. «Nada que decir en su defensa». La voz de Walter llegó baja firme. ¿Qué diría que le importaría? La galería se movió. Esa respuesta no vino con ira. No fue sarcástica, no fue desafiante. Fue solo un hecho frío, desnudo y devastador. Los labios del juez Hale se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Así que quiere interpretar al mártir silencioso. «¿Es eso?» Walter parpadeó lentamente. «No, señor. Simplemente estoy cansado de hablar donde nadie escucha». El juez se rió no con humor, sino con la presunción de alguien que creía que todavía tenía todo el poder. «Todo el mundo quiere ser filósofo cuando lo atrapan», dijo, «pero yo trato con hechos, no con sentimientos». Walter se quedó en silencio. Ese silencio no estaba vacío. Estaba lleno de décadas con insultos tácitos, oportunidades negadas, sacrificios silenciosos y todas las veces que le habían dicho que se mantuviera en su lugar. No estaba en silencio porque no le importara. Estaba en silencio porque no tenía nada que demostrar, no a ellos. La fiscal se sentó rígidamente. Incluso ella, joven y compuesta, comenzaba a sentirlo. Algo sobre este caso no encajaba bien. Pero no dijo nada porque aquí en esta sala lo que importaba era el procedimiento, no la percepción.
El juez Hale se ajustó la toga nuevamente y se inclinó hacia adelante. ¿Sabe cuál es el verdadero problema?, preguntó dirigiéndose a nadie y a todos al mismo tiempo. Las personas como el Sr. Harris creen que las reglas no se aplican a ellos. Creen que si se mantienen tranquilos el tiempo suficiente, olvidaremos lo que hicieron. Señaló con un dedo como si estuviera dando un sermón. Este hombre violó la ley simple y llanamente. No me importa en qué porche se sentó. No me importa qué recuerdos quiera revivir. Esa casa es propiedad de la ciudad condenada fuera de los límites, fin de la historia. Aún así, Walter se quedó quieto con los ojos hacia adelante, la barbilla en alto. No asintió, no negó con la cabeza, no parpadeó rápido como alguien a punto de quebrarse, porque no lo estaba. No estaba quebrado, no estaba roto, estaba medido y estaba observando. El juez entrecerró los ojos. ¿Alguna vez se pregunta por qué la gente ya no asume la responsabilidad?, preguntó. Siempre es culpa de otra persona, siempre alguna historia de fondo emocional destinada a tirar de nuestra simpatía. Walter inclinó la cabeza ligeramente, no en desafío, sino en curiosidad. ¿Alguna vez se ha preguntado?, respondió, ¿por qué algunas personas solo escuchan la emoción cuando deberían estar escuchando la historia? Cayó como una piedra en agua tranquila. El rostro del juez se endureció tensando la mandíbula lo suficiente como para mostrar que las palabras habían tocado algo que no quería que se tocara. «No me importa su historia, señor Harris», dijo con la voz entrecortada. «Eso no es lo que está en juicio aquí». «No», dijo Walter en voz baja. «Nunca lo es. No se trataba solo de la propiedad, no se trataba de allanamiento de morada. Todos en esa sala lo sabían en el fondo. Todos entendieron que Walter Harris no estaba siendo juzgado por un delito legal. Estaba siendo juzgado por tener la audacia de existir con dignidad en un mundo que constantemente intentaba despojarla, y aún así no se rompió. El juez Hale se inclinó hacia adelante nuevamente. «Ha pasado por esto antes», dijo con la voz más fría, ahora. «¿Cree que no revisamos los registros?» Hace 6 meses fue citado en otra ubicación el mismo comportamiento, propiedad privada, presencia no autorizada, y aquí está de nuevo. Parece tener la costumbre de aparecer donde no pertenece. Hubo una pausa, una espera, una implicación cargada. Walter levantó los ojos. «He pasado toda mi vida escuchando que no pertenezco», dijo, no en voz alta pero claramente. «En las escuelas, en los vecindarios, en las oficinas que ayudé a construir y ahora en esta sala». El juez negó con la cabeza sin inmutarse. «No obtiene un pase porque el mundo no ha sido amable. Así no funciona esto». Walter asintió lentamente. «Sé exactamente cómo funciona», dijo. «Por eso no estoy sorprendido». Hubo un cambio en la sala. Se podía sentir, algunos en la galería que se habían reído. Antes se detuvieron. Algunos que habían susurrado se quedaron en silencio. Incluso el alguacil miró a Walter ahora con algo que casi parecía respeto. El juez Hale se aclaró la garganta, rechazando cualquier incomodidad que se arrastraba bajo su piel. «¿Alguna vez se cansa de interpretar a la víctima, señor Harris?» Ese golpeó la sala con fuerza. Walter no reaccionó, no se inmutó ni levantó la voz, pero su silencio esta vez fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera podido decir. Algunos miembros del jurado en la galería intercambiaron miradas. La fiscal se movió incómoda en su silla. El juez suspiró molesto, porque su provocación había fallado. «Que conste en acta», dijo con voz aguda, «que el acusado no ofrece defensa legal, ninguna moción para desestimar ninguna solicitud de abogado». Miró a Walter. «Ni siquiera va a intentarlo». Walter lo miró a los ojos tranquilo, firme presente. «Lo intenté», dijo. «Toda mi vida. Esta no es la primera sala en la que he estado, y no será la primera que se equivoque».
Ese golpeó más profundo que cualquier arrebato jamás podría. El juez Hale abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron por medio segundo. No lo suficiente para admitir la duda, pero sí lo suficiente para sentirla. Walter permaneció quieto. Había venido a la corte preparado para ser juzgado, pero lo que nadie se dio cuenta, ni el juez, ni la fiscal, ni el público que miraba, era que el juicio funciona en ambos sentidos. Y Walter Harris había estado juzgando este sistema toda su vida. Simplemente nunca había tenido la oportunidad de decirlo en voz alta hasta ahora. Se podía sentir el cambio en el aire. Nadie se movió. Nadie respiró demasiado fuerte. Era el tipo de quietud que no viene de la paz sino de la anticipación. Como ver una mecha quemarse. Todos en esa sala podían sentirlo, incluso si no podían nombrarlo. Walter Harris todavía estaba de pie en la mesa de la defensa de 78 años solo. No se había movido, no había levantado la voz, ni siquiera había suspirado. No necesitaba hacerlo. Su presencia tranquila, compuesta, inquebrantable, era más fuerte que cualquier protesta. Pero el juez Gregory Hale no estaba interesado en la presencia, o en la verdad, o en la justicia. Estaba buscando algo más: cumplimiento, disculpa, sumisión. Y Walter no le había dado nada de eso. Eso es lo que hizo que este momento fuera tan peligroso. La fiscal se aclaró la garganta suavemente y se puso de pie. Se notaba que ella también sentía la presión en la sala. Su señoría, comenzó con cuidado. El Estado ha revisado los detalles del caso del señor Harris. Dada su edad, su expediente limpio y la naturaleza no violenta del incidente, recomendamos servicio comunitario o una multa. Un corto período de libertad condicional también podría. No. La palabra cortó la sala como una cuchilla. El juez Hale no levantó la voz. No tenía que hacerlo. Su tono fue suficiente agudo, final, deliberado. La fiscal hizo una pausa. Su señoría, yo dije que no, espetó Hale levantando una mano. Déjeme ser claro, los hombres como el señor Harris no aprenden nada recogiendo basura o pagando una pequeña multa. Hombres como él. Lo dijo sin dudarlo, sin vergüenza, con todo el peso de la suposición y el juicio detrás. Walter no parpadeó. Lo habían llamado cosas peores en lugares mejores. El juez se inclinó hacia adelante, ahora con los codos apoyados en el estrado, los ojos fijos en Walter, como un depredador, evaluando una amenaza que se negaba a huir. «He visto a los de su clase antes», dijo. «Entran aquí con sus palabras tranquilas y sus largas miradas y creen que están por encima de todo. Creen que si se mantienen erguidos y hablan despacio, olvidaremos que violaron la ley». Walter no respondió. No bajó la mirada porque sabía exactamente lo que era esto. Esto no se trataba de justicia. Esto no se trataba de allanamiento de morada. Se trataba de un hombre con una toga tratando de recordarle al mundo que él estaba a cargo, que su autoridad no podía ser desafiada, que incluso la dignidad tenía que arrodillarse en su sala. «No me importan cuántos años haya vivido, señor Harris», continuó el juez. «Entró en esa propiedad sabiendo que no debía estar allí. Desafió la advertencia, ignoró la ley. ¿Y quiere que lo recompense con indulgencia?» A un silencio de Walter, pero esta vez la sala no estaba tan silenciosa. La gente se movía, susurraba. Incluso algunos de los espectadores que se habían burlado cuando Walter entró por primera vez parecían un poco incómodos, ahora como si tal vez no estuvieran viendo un procedimiento judicial, tal vez estuvieran viendo algo desmoronarse. La fiscal habló de nuevo con más cautela esta vez. «Su señoría, si me permite, hay precedentes en casos similares que apoyan sentencias alternativas, especialmente con...» «Estoy al tanto de los precedentes», espetó el juez Hale, elevando la voz ahora.
Pero esto no se trata de precedentes. Se trata de asegurarse de que la gente entienda que hay consecuencias por ignorar la ley. Sus ojos volvieron a Walter agudos, casi brillantes. 30 días. Las palabras llegaron rápido como una bala. «Disculpe», dijo la fiscal atónita. «Estoy sentenciando al señor Harris a 30 días en la cárcel del condado», dijo el juez nuevamente más fuerte esta vez, para que conste en acta con efecto inmediato. Fue como si el piso se cayera debajo de la sala. Incluso la secretaria judicial levantó la vista de su teclado con los dedos flotando en el aire. El alguacil se movió incómodo. Se podían oír jadeos, alguien murmurando. «Acaba de decir cárcel». Un reportero en la galería escribió algo rápido en un cuaderno. «Y Walter». Walter simplemente se quedó allí todavía tranquilo como si hubiera sabido desde el principio que así sería. El juez Hale se recostó en su silla y se cruzó de brazos. Por un segundo pareció satisfecho como un hombre que acababa de demostrarse algo a sí mismo, como si hubiera ganado algo, pero incluso él podía sentirlo. Algo estaba mal, esperaba resistencia, súplicas, conmoción, tal vez incluso lágrimas. Pero Walter simplemente asintió una vez como si hubiera estado esperando la sentencia toda la mañana. Eso inquietó al juez más de lo que admitiría. «¿Entiende su sentencia, señor Harris?», preguntó casi irritado por la falta de reacción. «Sí, su señoría», respondió Walter simplemente. «Entiendo. ¿Tiene algo que decir antes de que cierre el asunto?». Walter lo miró directamente. «No, señor». El juez vaciló solo por una respiración. «Entonces, esta corte se levanta. Córtese». Golpeó el mazo con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó a través de la cámara final, pesado frío. Pero algo sobre la forma en que Walter se mantuvo tan compuesto no encajaba bien ni con el juez ni con nadie. El fiscal bajó la cabeza. El alguacil dio un paso adelante. Pero aún así, Walter no se movió. Se quedó en su lugar como un monumento tranquilo, digno inquebrantable, porque 30 días en la cárcel no lo destruirían. Había enfrentado cosas peores que 4 paredes y una litera de acero. Había enfrentado a hombres que intentaron borrarlo, sistemas que intentaron enterrar su nombre, y aquí estaba todavía de pie. El juez Hale, observando desde el estrado, se ajustó la toga nuevamente. No sabía por qué sentía ese hormigueo en el estómago, esa pequeña punzada de incomodidad que no había estado allí antes. Tal vez fue el silencio, tal vez fue la falta de Victoria en la sala, o tal vez fue la sensación de que a pesar de toda su autoridad, todas sus palabras, todo su juicio, en realidad no había ganado nada hoy. Miró hacia la puerta, ya buscando el próximo expediente del caso, pero algo le dijo. «Este no ha terminado todavía, no», porque Walter Harris había estado callado, demasiado callado, y a veces el hombre más tranquilo en la sala es el que sostiene la tormenta más grande. Simplemente aún no la había dejado salir. El sonido del mazo aún resonaba en la sala como un trueno distante. El juez Gregory Hale ya había comenzado a apilar sus papeles preparándose para el próximo caso, como si el último no acabara de sacudir algo en la sala. La gente comenzó a susurrar nuevamente, bajos murmullos de incredulidad que se extendían por la galería. Nadie había esperado que terminara así. No con la cárcel, no para un hombre de 78 años que no había hecho nada más que sentarse en un porche y recordar su pasado. Walter Harris no se había movido, se mantenía erguido con la columna recta, las manos aún cruzadas frente a él, como si el veredicto ni siquiera lo hubiera tocado, como si el peso del mismo rebotara en su piel, incapaz de penetrar lo que se había construido durante décadas de sobrevivir a todo lo que el mundo ya le había arrojado. No había pánico ni desesperación, solo una extraña calma casi inquietante. El alguacil vaciló, no porque no supiera qué hacer, sino porque no quería ser el que interrumpiera ese tipo de quietud, ese tipo de paz. No se sentía como una derrota.
Se sentía deliberado como si Walter estuviera dejando que algo se desarrollara. El juez Hale volvió a levantar la vista claramente molesto por lo callado que se había puesto todo. «Este procedimiento ha terminado», dijo rotundamente como si repetirlo pudiera hacerlo más definitivo. «Llévatelo bajo custodia». Y fue entonces cuando Walter habló. «Antes de irme», dijo con voz tranquila y respetuosa, «¿puedo hacer una llamada telefónica?» No era una súplica, no era el último agarre de un hombre que intentaba salir de problemas. Sonaba más como alguien terminando una lista de verificación. El juez Hale parpadeó. «¿Una llamada telefónica?» Dejó escapar una risa seca y desdeñosa. «¿Qué va a llamar a su abogado ahora? Un poco tarde para eso, ¿no le parece?» Walter no reaccionó. «Solo una llamada, señor». El juez puso los ojos en blanco. «Bien, tiene 60 segundos, alguacil. Entréguele su teléfono». El alguacil vaciló por un segundo. Luego sacó un teléfono celular de su bolsillo y se lo entregó. Walter asintió en agradecimiento. No miró a su alrededor. No verificó quién estaba mirando. Simplemente tomó el teléfono. Marcó un número de memoria y lo levantó hasta su oído, sin contraseña, sin nombre de contacto, solo números grabados en su mente, como escrituras. La sala estaba en silencio. Incluso los murmullos se habían desvanecido. Había algo en este hombre en la forma en que se movía, en la forma en que esperaba que la línea se conectara, que hizo que todos hicieran una pausa. Ring, ring, clic. Entonces, con una voz firme como la piedra, Walter dijo 4 palabras. «Es hora, tráiganlos». Eso fue todo, sin explicación, sin elaboración, sin insinuación de lo que significaba ellos o a quién estaba llamando, solo. Esas 4 palabras pronunciadas en el receptor, con una calma que de alguna manera tenía más peso de lo que un grito podría tener jamás. Le devolvió el teléfono al alguacil, asintió una vez y se giró para mirar al frente de la sala, nuevamente manteniéndose erguido esperando. No fue desafío, fue paciencia, el tipo de paciencia que no viene de la esperanza, sino de la certeza. El juez Hale estaba observando ahora su sonrisa, parpadeando hacia algo más, que no podía ubicar del todo. ¿Molestia? ¿Sospecha? Tal vez incluso un toque de inquietud, pero se lo quitó rápidamente. «¿Qué sus nietos vienen a protestar?», preguntó con una sonrisa falsa. Walter no respondió porque no necesitaba hacerlo. Esa llamada no se había tratado de teatro. No había sido un mensaje para la sala. Era una señal y ya estaba en camino. El juez se aclaró la garganta de repente, ansioso por seguir adelante. «Muy bien, basta de drama. Alguacil, llévelo». Pero incluso mientras hablaba una onda pasó a través de la sala sutil, al principio. Luego creciendo. No era ruido. Era la ausencia de él, ese repentino silencio que llena una sala cuando algo está a punto de suceder. Incluso los espectadores más distraídos se habían callado porque de alguna manera todos lo sintieron. Que esta historia no había terminado, que algo había cambiado. Walter giró la cabeza ligeramente, lo suficiente como para captar los ojos del juez. No había ira allí, ni miedo, solo conocimiento, tranquilo. Y por primera vez en toda la mañana, el juez Hale no parecía ser el que tenía el control, porque en algún lugar dentro sabía que este no era el final. No se trataba solo de un porche, o un anciano, o un cargo en una hoja de papel. Este era el comienzo de algo más, y aunque aún no lo sabía, aunque nadie en esa sala lo sabía, aún esas 4 palabras pronunciadas en ese teléfono lo cambiarían todo. «Es hora, tráiganlos». Walter Harris no necesitaba una sala para defenderlo. Tenía algo más fuerte. Tenía la verdad y alguien estaba en camino de entregarla. Comenzó con un sonido, no, el estrépito de las cadenas, no, el mazo del juez, sino el eco de los tacones, altos,
agudo, deliberado y lleno de propósito, golpeando el piso de mármol justo afuera de las puertas de la sala. Clic, clic, clic. Entonces, con un estallido repentino, las pesadas puertas dobles se abrieron de golpe. La sala se congeló. Cada cabeza se giró. Incluso el juez Hale, quien hace solo unos segundos estaba buscando el próximo expediente, levantó la vista sorprendido por la fuerza de la entrada, y allí estaba ella. Alta, equilibrada, sin disculpas, confiada, se movía como si no estuviera entrando en una sala sino ordenándola. Un elegante traje negro abrazaba su figura con líneas limpias y nítidas que hablaban de poder y precisión. Sus tacones golpeaban el suelo como un metrónomo, marcando el tiempo en una sala donde el tiempo se había detenido repentinamente. Su nombre, Jacqueline Harris, la hija de Walter. Pero no solo una hija, una congresista, una abogada condecorada, una líder cuya voz resonaba en Washington y ahora en el corazón de la corte del condado de Savannah. No miró a la izquierda ni a la derecha, no reconoció los susurros que estallaban en la galería. No escaneó el rostro del juez en busca de reconocimiento, porque no estaba allí para presentaciones. Estaba allí por justicia, y vino con refuerzos. 3 hombres la siguieron detrás, cada uno con trajes a medida, cada uno con un maletín de cuero grabado con letras doradas. Warren y Grant LLP, una de las firmas de abogados más temidas y respetadas en el sureste de los Estados Unidos. La sala prácticamente tembló bajo su presencia. Incluso los abogados en la galería, que generalmente no se inmutaban ante nada, estaban sentados más rectos, ahora con los ojos muy abiertos, reconociendo la tormenta que acababa de entrar. La mandíbula del juez Hale se tensó. Intentó recuperar el control, enderezando su toga y aclarándose la garganta. «Este procedimiento ha sido levantado», dijo más fuerte de lo necesario. «Si no tiene negocios con la corte». Jacqueline no se inmutó, no hizo una pausa, no parpadeó. Caminó directamente hacia la mesa de la defensa, donde estaba su padre. Walter no se giró, no tenía que hacerlo. Había estado esperando. Extendió la mano y colocó una sola mano sobre su hombro. Nada más que un toque, pero en ese momento lo dijo todo. No fue solo apoyo, fue solidaridad, fue poder. Luego se giró hacia el estrado y enfrentó al juez Hale de frente. Su expresión era ilegible. Sus ojos, sin embargo, eran afilados como navajas. «Su señoría», comenzó su voz clara, firme, y sin vacilación alguna. «Antes de que mi padre sea puesto bajo custodia, hay algunos documentos que creo que necesita revisar». El juez Hale se recostó visiblemente irritado. «Este caso ya ha sido resuelto», dijo, tratando de mantener su tono firme. «Si desea impugnar mi fallo, puede solicitar una apelación como todos los demás». Jacqueline metió la mano en su maletín. No discutió, no suplicó. Simplemente sacó una carpeta gruesa encuadernada estampada y la llevó directamente al estrado. No la colocó agresivamente, pero tampoco lo hizo con delicadeza. La colocó con precisión, con confianza, con el tipo de control que no pide permiso. «Ábrala», dijo. No una sugerencia. No una amenaza. Solo un hecho. La sala contuvo la respiración. El juez Hale vaciló, atrapado entre el orgullo y la curiosidad. Entonces, con un rápido movimiento de molestia, arrebató la carpeta y la abrió. Y así su rostro cambió sutilmente al principio. Su ceño se frunció, sus ojos se entrecerraron, luego su agarre en las páginas, se tensó su postura, se hundió un poco más profundamente en la silla, porque lo que estaba leyendo, lo que estaba expuesto en tinta negra, a través de membretes legales, no era solo una declaración de hechos. Era un espejo, y le estaba mostrando exactamente a quién acababa de sentenciar. Walter Harris no era solo un anciano holgazaneando en una propiedad condenada. Era un ex arquitecto militar, un veterano condecorado, un hombre con patentes que habían cambiado la infraestructura de las ciudades,
un hombre que una vez asesoró a agencias federales sobre la integridad estructural posterior a los desastres. Y la casa por la que había sido arrestado por allanamiento no era propiedad de la ciudad, no fue condenada de la manera en que Hale había afirmado. Había estado atascada en una disputa administrativa entre zonas de reurbanización tierra de la que Walter todavía tenía la propiedad parcial transmitida del fideicomiso de su difunta esposa. Nunca se había transferido por completo, ni siquiera había sido condenada legalmente. Y ahora, esa verdad estaba sentada frente al juez en documentos judiciales oficiales, escrituras firmadas y declaraciones juradas notariadas. La boca del juez Hale se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Leyó el mismo párrafo 3 veces esperando que las palabras cambiaran. No lo hicieron. Había sentenciado a un hombre a la cárcel, no solo sin causa, sino en violación de los derechos de propiedad legales de ese hombre. Y ese hombre era el padre de una congresista de los Estados Unidos. Una mujer que ahora lo estaba mirando fijamente con toda la furia tranquila de alguien que había esperado el momento exacto para atacar. La sala estaba en silencio mortal, no por aburrimiento, no por indiferencia, sino porque algo sísmico había cambiado. El poder, el control. Todo el peso de la sala se había inclinado lejos del estrado y había aterrizado directamente en la mesa de la defensa. Los reporteros en la parte posterior ya estaban buscando sus teléfonos. Los secretarios estaban observando de cerca, inseguros de lo que vendría después. Y el juez Hale. Por primera vez desde que se puso la toga esa mañana, parecía asustado no de Walter, ni siquiera de Jacqueline, sino de la verdad que se había negado a ver y que ya no podía ignorar. Volvió a mirar a Walter, que ahora lo estaba observando con ojos tranquilos y sabios sin ira, sin jactancia, solo un reconocimiento tranquilo, el mismo hombre al que Hale había tratado de reducir a nada. Ahora se alzaba más alto que todo el tribunal. Y detrás de él una hija que no estaba allí para pedir clemencia, estaba allí para terminar el error y acababa de comenzar. El juez Gregory Hale sostuvo la carpeta en sus manos como si fuera radiactiva. La sala permaneció en silencio, no porque alguien pidiera orden, sino porque nadie se atrevía a respirar. Lo que acababan de presenciar no fue una objeción dramática o una laguna legal. Fue algo mucho más inquietante, fue la verdad fría e innegable y desarrollándose en tiempo real. Jacqueline Harris no había entrado en esa sala para rogar. No había venido a jugar a la política ni a intercambiar favores. Había venido con hechos, documentos, pruebas, y con cada línea que el juez leía. Su confianza parecía drenarse de su rostro como agua a través de una tubería rota. Trató de mantener la compostura. Trató de no mostrarlo, pero todos podían verlo. Su mandíbula se apretó con más fuerza. Sus dedos agarraron las páginas con un poco más de fuerza. Sus labios se presionaron en una línea delgada que no podía contener del todo el peso de lo que estaba leyendo. La sala quieta y silenciosa, hace solo unos segundos, se estaba despertando lentamente. Los reporteros en la parte de atrás estaban enviando mensajes de texto. Una secretaria se estaba mordiendo visiblemente el labio. Incluso la fiscal, que había sido firme y profesional toda la mañana, se inclinó hacia adelante muy levemente en su asiento, tratando de vislumbrar lo que el juez ahora sabía. Todo estaba ahí. Walter Harris etiquetado como un intruso, un reincidente, una carga para el sistema. No era ninguna de esas cosas. Era de hecho un ex-arquitecto militar de los Estados Unidos, un hombre cuyos diseños habían sido utilizados en zonas de socorro posteriores a los desastres. Un receptor de múltiples elogios. Su expediente no solo estaba limpio, era honorable, y la propiedad, la casa en la que había sido acusado de ocupar ilegalmente, le había pertenecido todavía. Lo hacía legalmente. Sí, una vez había sido marcada para la reurbanización. Sí había habido disputas sobre la zonificación,
pero esas disputas nunca se habían resuelto. Estaban pendientes. La propiedad nunca se había transferido legalmente. La escritura de propiedad, allí mismo en las manos del juez, todavía llevaba el nombre de Walter Harris. Los ojos del juez, Hale, se movieron rápidamente, ahora no leyendo, sino escaneando como si la velocidad pudiera deshacer lo que ya se había visto. Pero ya era demasiado tarde, la verdad había salido. El hombre al que había sentenciado humillado y menospreciado frente a una sala llena, no solo era inocente, había sido agraviado públicamente legalmente, y ahora visiblemente Jacqueline Harris permaneció al lado de su padre, compuesta como siempre. No necesitaba hablar, los documentos hablaban más fuerte que cualquier voz. Jamás podría hacerlo. Aún así, el juez Hale trató de hablar. «Zorra Harris», dijo aclarando su garganta. «Estos documentos han sido ingresados en el registro oficial, lo serán», respondió Jacqueline con firmeza. «Para esta tarde cada página ha sido notariada y revisada por mi equipo legal. Encontrará copias certificadas en la oficina del secretario al final de la hora». Hale asintió rígidamente, sus ojos moviéndose entre ella y la carpeta luego de vuelta a Walter. Quería objetar. Quería encontrar algo, cualquier cosa que pudiera explicar esto, pero la verdad no necesitaba explicación. Simplemente se sentó allí pesada permanente. Por primera vez en su carrera judicial, el juez Gregory Hale parecía un hombre sin un plan. Su voz bajó ligeramente, casi insegura. «Yo no fui informado de esta información durante la revisión inicial del caso». Jacqueline dio un paso adelante, no con ira, sino con precisa calma. «Con el debido respeto, su señoría», dijo. «Nunca fue el trabajo de la corte saber quién es. Mira a mi padre. Fue el trabajo de la corte tratarlo como un ser humano y fracasó». Jadeos se extendieron por la sala. Alguien en la galería murmuró «¡Guau!» en voz baja, pero Jacqueline no había terminado. «Mi padre no estaba pidiendo un favor, no estaba pidiendo simpatía, estaba pidiendo sentarse en los escalones de la casa que compró con sus propias manos, la casa donde me crió, la casa donde murió mi madre. Y usted», hizo una pausa lo suficiente para que el peso de sus palabras se asentara, «usted lo trató como basura, como un criminal». Walter todavía no se había movido. Se quedó allí con la misma paciencia tranquila que había tenido toda la mañana, pero ahora la sala lo vio de manera diferente. Ahora entendieron que no estaba en silencio, porque era débil. Estaba en silencio, porque sabía que este momento llegaría. Había hecho una sola llamada telefónica, y esa llamada había entregado justicia no en venganza, sino en verdad. El juez Hale se reclinó en su silla, visiblemente desconcertado. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Esa voz tranquila y autoritaria suya se había ido ahora reemplazada por algo más suave e incómodo. El secretario se inclinó y le susurró algo. Asintió lentamente. Volvió a mirar a Walter. «Yo me gustaría disculparme», dijo con la voz baja. «Zorra. Harris, parece que haya habido un descuido significativo». Walter levantó los ojos firme. No sonrió, no se jactó. Simplemente miró al hombre que lo había juzgado sin conocerlo, y respondió suavemente: «Sí lo ha habido». El juez tragó saliva. Jacqueline dio un paso adelante, nuevamente. «Su señoría, solicito que la sentencia de mi padre sea revocada y su expediente sea borrado de inmediato». «Por supuesto», dijo Hale casi tropezando con las palabras, «si esa moción se concede de inmediato». Se giró hacia el alguacil. «Libere al Sr. Harris de inmediato». El alguacil no vaciló. Se alejó de Walter como si acabara de recibir la orden de bajar un arma. La energía en la sala cambió nuevamente, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración, y ahora estaban tratando de averiguar cómo exhalar.
Los reporteros ya estaban escribiendo furiosamente. Prácticamente se podían escuchar los titulares formándose: el juez sentencia erróneamente a un héroe de guerra. Veterano humillado en la corte salvado por la intervención de su hija. Sistema de justicia cuestionado después del error judicial. El juez Hale parecía querer desaparecer, pero no había lugar para esconderse. No en esa sala, no bajo esas luces. No después de lo que acababa de ser expuesto. Walter respiró hondo, Pavez luego dio un paso adelante, solo un paso, y miró directamente al hombre que lo había condenado. No solo dudó de mi historia, dijo, la borró. Me echó un vistazo y decidió qué tipo de hombre debo ser. Eso es lo que duele. La sala quedó completamente en silencio. Pero la cosa acerca de la verdad, su señoría, continuó, no desaparece cuando la ignora espera, y eso es lo que Walter había hecho. Esperó pacientemente, y ahora la verdad había venido por él a tiempo por completo, y con respaldo. Jacqueline se quedó al lado de su padre, ya no solo una congresista o una abogada, sino una hija que se había mantenido firme, que había venido no a pelear, sino a terminar lo que nunca debería haber tenido que comenzar. Y juntos se quedaron de pie, no como víctimas, sino como recordatorios, de que la justicia demorada no siempre es justicia denegada. A veces solo necesita una voz más o una llamada telefónica, y 4 simples palabras. El juez Gregory Hale sostuvo la carpeta en sus manos como si pudiera disolverse si la soltaba, pero nada en su agarre podía detener lo que estaba sucediendo. Las paredes de certeza que había construido a su alrededor durante años, ladrillo por ladrillo, fallo por fallo, estaban comenzando a temblar y toda la sala podía verlo. El poderoso había juzgado mal, no solo había cometido un error administrativo, no solo había pasado por alto un formulario o se había saltado una audiencia. Había mirado a un hombre a los ojos, un hombre inocente, un hombre digno, y había descartado toda su existencia. Y ahora ese hombre estaba de pie ante él reivindicado aún, compuesto aún silencioso, aún más fuerte de lo que nadie esperaba. Los papeles en las manos de Hale no eran solo documentos, eran un espejo, y por primera vez en mucho tiempo, al juez no le gustó lo que vio reflejado. El silencio en la sala no era pacífico, era sofocante. Todos lo sentían. La galería, los secretarios, los reporteros, incluso el alguacil. Nadie se atrevió a hablar, a moverse, a romper la frágil quietud que ahora rodeaba el estrado. Esto ya no era solo una sala, era un ajuste de cuentas. La fiscal miró hacia su escritorio con las manos apretadas con fuerza en su regazo. Había seguido el procedimiento. Había hecho todo bien, pero sabía todos. Sabían que este caso nunca se trató de legalidad, se trató de percepción. Siempre se había tratado de cómo se veía Walter Harris, no de quién era, y Hale había juzgado a Walter antes de que el hombre Dios quiera abriera la boca. Había dictado una sentencia no basada en pruebas sino en suposiciones, prejuicios y una completa falta de curiosidad. Había asumido que Walter era solo otra historia cansada, otra carga, otra estadística esperando ser procesada. En cambio, había sido un pilar, un veterano, un propietario, un padre, y ahora toda la sala lo sabía. El juez Hale trató de recomponerse, se ajustó la toga, pasó su mano por su boca e intentó reunir los restos de dignidad que le quedaban, pero su postura lo traicionó. Ya no tenía el control. No era la autoridad en la sala. No hoy, señor Harris, dijo finalmente con la voz baja e irregular. Yo lamento profundamente cómo se manejó este asunto. No estaba al tanto de su expediente, su servicio, su propiedad de la propiedad. Si lo hubiera sabido. Pero no quería saber, interrumpió Jacqueline. No estaba gritando. No necesitaba hacerlo.
Su voz cortó las excusas del juez como un bisturí. No preguntó, no hizo una pausa, no pensó. Lo juzgó en el momento en que entró por esa puerta. No vio a un veterano, no vio a un padre, no vio a un hombre. Dio un paso adelante. Vio un problema. La sala contuvo la respiración. El juez Hale abrió la boca, luego la volvió a cerrar porque no había nada que decir. Cada excusa solo probaría que tenía razón. El silencio de Walter había sido poderoso toda la mañana, pero ahora las palabras de Jacqueline llenaban el espacio con algo más responsabilidad, sin filtrar innegable. El juez se giró hacia el alguacil. Asegúrese de que el Sr. Harris sea completamente borrado del sistema con efecto inmediato. Sí, su señoría, respondió el alguacil. Luego el juez volvió a mirar a Walter. Si hay algo que pueda hacer para rectificar... Lo hay, dijo Walter finalmente rompiendo su silencio. Hale se inclinó hacia adelante, casi esperanzado. Comience a escuchar, dijo Walter. Comience a ver. Y eso fue todo. Sin discurso largo, sin ira, sin demanda de venganza. Solo una simple orden: comience a escuchar, comience a ver, porque ahí es donde todo había salido mal desde el principio. No, en un estatuto roto. No, en un expediente omitido, sino en la ceguera de un hombre que había dejado de mirar más allá de la superficie. El juez Hale se reclinó en su silla mirando el estrado como si ya no le perteneciera. Por primera vez en toda su carrera, el poder que había ejercido tan fácilmente se sintió como un peso, una carga, una que había usado para aplastar a alguien que nunca lo mereció. Y fuera de esa sala, la tormenta ya había comenzado. Los reporteros estaban presentando historias, los teléfonos estaban zumbando, las redes sociales estaban explotando con titulares y hashtags. Walter Harris. Justicia mal juzgada. La verdad en la sala. Pero dentro de esa sala nada se movió, porque el cambio real ya había ocurrido. El equilibrio de poder se había inclinado y todos lo sintieron. El juez que pensó que no podía ser desafiado había sido desenmascarado, no por la fuerza, no por la furia, sino por un hombre que dijo casi nada y una hija que habló solo cuando contaba. Jacqueline se giró hacia su padre, cuya mano alcanzó la suya, no como un gesto para mostrar, no por simpatía, sino por conexión. Era la primera vez ese día que Walter permitía que sus hombros se relajaran, incluso ligeramente, porque ahora estaba hecho. Su nombre había sido borrado, su historia había sido escuchada, pero lo más importante, su dignidad había sido devuelta. Y mientras el juez Hale miraba a través de la sala, todo lo que podía ver era la verdad devolviéndole la mirada. Por una vez no tenía nada que decir, y eso era justicia. La sala estaba en silencio, no con tensión esta vez, sino con algo diferente, algo más pesado. Era el peso de la realización del arrepentimiento del ajuste de cuentas. El juez Gregory Hale permaneció sentado con las manos apoyadas en el estrado, su rostro pálido y quieto. La que alguna vez fue una voz de autoridad resonante, se había callado no porque le faltaran palabras, sino porque ahora finalmente entendía su costo. Miró a través de la sala. No a Walter, no a Jacqueline, sino al espacio vacío entre ellos. Ese espacio solía pertenecer al poder, su poder, pero ahora contenía algo más. La verdad inquebrantable e innegable, la verdad. Y esa verdad no solo había desmantelado un caso, lo había desmantelado a él. Walter Harris no necesitaba ganar su batalla con la ira. No levantó la voz ni exigió justicia con los puños. Se mantuvo firme con dignidad, paciencia y verdad, y al hacerlo nos recordó a todos. Algo que olvidamos con demasiada frecuencia: su valor no está determinado por los títulos que tiene o por qué tan fuerte el mundo escucha. Está en cuán firmemente sabe quién es, incluso cuando nadie más lo ve.
Por un largo momento, nadie se movió, nadie habló. La sala que una vez zumbó con susurros y juicios, ahora estaba congelada en un silencio atónito. Era el tipo de silencio que no solo sigue a una revelación, la reverencia, el tipo que exige quietud, el tipo que contiene la respiración. Walter Harris, de 78 años, estaba en el centro de todo. No esposado, no escoltado, no roto. Ahora se alzaba más alto, no porque la sala le hubiera hecho espacio, sino porque lo había reclamado en sus propios términos, en su propio tiempo. Frente a él se sentaba el juez Gregory Hale, todavía agarrando los restos del control con los dedos blancos, pero ya no era un mazo en su mano. Era el peso de sus propias suposiciones, presionado con fuerza contra la verdad, que ya no podía ignorar. Miró el estrado como si intentara encontrar algo, alguna medida de autoridad que aún quedaba debajo de la toga y la reputación. Pero el aire había cambiado. Lo sintió, todos lo hicieron. Y luego Walter dio un paso adelante, solo un paso lento intencional, como si cada movimiento llevara la carga de años, y el coraje de saber que esos años habían significado algo. Levantó los ojos no con desafío, sino con claridad, y se encontró con la mirada del juez. Sus miradas se encontraron, un hombre en un banco, el otro finalmente fuera de él. Y entonces Walter habló. Su voz era baja pero firme. No se elevó, no vaciló. Simplemente aterrizó con el peso de 1000 injusticias que nunca llegaron a la primera página. «Dígame, su señoría», dijo. ¿Todavía cree que estaba allanando? La pregunta no necesitaba respuesta. Era un espejo, y el juez Hale tenía que sentarse en él. Alrededor de la sala se podía sentir cabezas girando hombros, moviéndose ojos muy abiertos. Había tomado toda la mañana páginas de papeleo, la fuerza inquebrantable de una hija y la tranquila fortaleza de un hombre que se negó a quebrarse para que esta sala entendiera lo que se había convertido, no un lugar de justicia, sino un teatro de suposición. Walter estaba allí, ahora no pidiendo respeto sino ordenándolo, no gritando, no exigiendo sino simplemente siendo. Había entrado en esta sala dado por sentado como otro número de caso, un vagabundo, un hombre que no conocía su lugar, pero ahora ese lugar era el centro del escenario, y las personas que una vez lo habían despedido, ahora no podían apartar la mirada. El juez trató de formar palabras, pero nada salió. Se ajustó la toga de nuevo, un reflejo nervioso que ya no ofrecía la seguridad que una vez tuvo, porque el poder, cuando se sacude, revela quién está realmente en control. Y en ese momento, Walter Harris era el que sostenía la sala, no por el título antes de su nombre, no por la ley detrás de él, sino porque no tenía nada que ocultar y todo en lo que apoyarse. La quietud se mantuvo por otro latido. Entonces Walter continuó lentamente, cuidadosamente, con la gracia de alguien que sabía exactamente lo que significaba este momento. Mi padre construyó esa casa con sus manos, dijo. Mi madre murió en ella. Mi nombre fue escrito en el marco con lápiz antes de que supiera leer. No necesito una escritura para probar que pertenezco allí. La tierra recuerda. Se podía oír a la gente inhalar detrás de él, porque esa línea no solo hablaba de propiedad, hablaba del legado de historia de cada hombre y mujer a la que se le ha dicho que no tenía derecho a lo que ayudó a construir. Walter se giró ligeramente lo suficiente para mirar a la sala, no solo al juez. Ya no estaba hablando para el estrado, estaba hablando con todos los que miraban, todos los que escuchaban, todos los que alguna vez habían sido mal juzgados, pasados por alto o apartados. Me han dicho toda mi vida que me mueva, dijo, que me haga a un lado, que deje espacio. Lo he oído en la forma en que la gente me mira, en la forma en que me siguen, en las tiendas, en la forma en que me hablan, en salas como esta. Tomó una respiración. Pero todavía estoy aquí. No elevó la voz. No necesitaba hacerlo.
Su presencia llenó el espacio entre cada latido en esa sala, y fue suficiente. Detrás de él, Jacqueline estaba en silencio. No habló, no interrumpió, no dio un paso adelante. Sabía que este era su momento, y lo poseía no con rabia, sino con resolución. Walter volvió a girarse hacia el juez una última vez. Me miró, dijo, y no vio a un hombre. Vio un problema, un caso para aclarar, un cuerpo para procesar. Nunca preguntó quién era, simplemente asumió que no importaba. El juez tragó saliva con fuerza, porque ahora sabía que Walter importaba. Siempre lo había hecho. Simplemente, nunca obtuvo el beneficio de la duda. Y hasta ahora Walter dio un paso atrás. No necesitaba aplausos, no necesitaba reconocimiento, solo necesitaba que la verdad se sentara donde pertenecía, a la vista, a la luz donde no pudiera ser borrada. Un reportero en la parte posterior de la sala se puso de pie, en silencio deslizándose hacia la salida, ya componiendo titulares en su cabeza. Pero Walter no estaba pensando en titulares, no estaba pensando en reputación. Estaba pensando en cada momento tranquilo que lo había traído a en cada mañana que caminaba por ese porche, en el sonido de la voz de su hija, en el teléfono cuando finalmente dijo, «Es hora». Miró hacia abajo, luego regresó lentamente a su asiento y la sala se quedó en silencio. No por lástima, sino por respeto, porque ese ya no era solo un acusado sentado. Ese era un hombre que había ganado no porque venció al sistema, sino porque se negó a dejar que le robara quién era. Y al final ese es el tipo de victoria que no puede ser revocada. Ese es el tipo de poder que no necesita permiso. Y mientras el juez Hale miraba a través de la sala, todo lo que podía ver era la verdad devolviéndole la mirada. Por una vez no tenía nada que decir, y eso era justicia. La sala estaba quieta. No con tensión, esta vez, sino con algo diferente, algo más pesado. Era el peso de la realización del arrepentimiento, del ajuste de cuentas. El juez Gregory Hale permaneció sentado con las manos apoyadas en el estrado, su rostro pálido y quieto. La que alguna vez fue una voz de autoridad resonante, se había callado no porque le faltaran palabras, sino porque ahora finalmente entendía su costo. Miró a través de la sala. No a Walter, no a Jacqueline, sino al espacio vacío entre ellos. Ese espacio solía pertenecer al poder, su poder, pero ahora contenía algo más, la verdad inquebrantable, innegable, la verdad. Y esa verdad no solo había desmantelado un caso, lo había desmantelado a él. Walter Harris no necesitaba ganar su batalla con la ira. No levantó la voz ni exigió justicia con los puños. Se mantuvo firme con dignidad, paciencia y verdad, y, al hacerlo, nos recordó a todos algo que olvidamos con demasiada frecuencia. Su valor no está determinado por los títulos que tiene o por qué tan fuerte el mundo escucha. Está en cuán firmemente sabe quién es, incluso cuando nadie más lo ve. Por un largo momento, nadie se movió. Nadie habló. La sala que una vez zumbó con susurros y juicios, ahora estaba congelada en un silencio atónito. Era el tipo de silencio que no solo sigue a una revelación, la reverencia, el tipo que exige quietud, el tipo que contiene la respiración. Walter Harris, de 78 años, estaba en el centro de todo, no esposado, no escoltado, no roto. Ahora se alzaba más alto, no porque la sala le hubiera hecho espacio, sino porque lo había reclamado en sus propios términos, en su propio tiempo. Frente a él se sentaba el juez Gregory Hale, todavía agarrando los restos del control con los dedos blancos, pero ya no era un mazo en su mano. Era el peso de sus propias suposiciones, presionado con fuerza contra la verdad que ya no podía ignorar. Miró el estrado como si intentara encontrar algo, alguna medida de autoridad que aún quedaba debajo de la toga y la reputación. Pero el aire había cambiado. Lo sintió todos. Lo hicieron. Y entonces Walter dio un paso adelante, solo un paso lento intencional,
como si cada movimiento llevara la carga de años y el coraje de saber que esos años habían significado algo. Levantó los ojos no con desafío, sino con claridad, y se encontró con la mirada del juez. Sus miradas se encontraron, un hombre en un banco, el otro finalmente fuera de él. Y entonces Walter habló. Su voz era baja pero firme. No se elevó, no vaciló. Simplemente aterrizó con el peso de 1000 injusticias que nunca llegaron a la primera página. «Dígame, su señoría», dijo. «¿Todavía cree que estaba allanando?» La pregunta no necesitaba respuesta. Era un espejo, y el juez Hale tenía que sentarse en él. Alrededor de la sala se podía sentir cabezas girando hombros, moviéndose ojos muy abiertos. Había tomado toda la mañana páginas de papeleo, la fuerza inquebrantable de una hija y la tranquila fortaleza de un hombre que se negó a quebrarse para que esta sala entendiera lo que se había convertido, no un lugar de justicia, sino un teatro de suposición. Walter estaba allí, ahora no pidiendo respeto, sino ordenándolo, no gritando, no exigiendo, sino simplemente siendo. Había entrado en esta sala dado por sentado como otro número de caso. Un vagabundo, un hombre que no conocía su lugar, pero ahora ese lugar era el centro del escenario, y las personas que una vez lo habían despedido, ahora no podían apartar la mirada. El juez trató de formar palabras, pero nada salió. Se ajustó la toga de nuevo, un reflejo nervioso, que ya no ofrecía la seguridad que una vez tuvo, porque el poder, cuando se sacude, revela quién está realmente en control. Y en ese momento, Walter Harris era el que sostenía la sala, no por el título antes de su nombre, no por la ley detrás de él, sino porque no tenía nada que ocultar y todo en lo que apoyarse. La quietud se mantuvo por otro latido. Entonces Walter continuó lentamente, cuidadosamente, con la gracia de alguien que sabía exactamente lo que significaba este momento. «Mi padre construyó esa casa con sus manos», dijo. «Mi madre murió en ella. Mi nombre fue escrito en el marco con lápiz, antes de que supiera leer. No necesito una escritura para probar que pertenezco allí. La tierra recuerda». Se podía oír a la gente inhalar detrás de él, porque esa línea no solo hablaba de propiedad. Hablaba del legado de historia de cada hombre y mujer, a la que se le ha dicho que no tenía derecho a lo que ayudó a construir. Walter se giró ligeramente lo suficiente para mirar a la sala, no solo al juez. Ya no estaba hablando para el estrado, estaba hablando con todos los que miraban, todos los que escuchaban, todos los que alguna vez habían sido mal juzgados, pasados por alto o apartados. «Me han dicho toda mi vida que me mueva», dijo, «que me haga a un lado, que deje espacio. Lo he oído en la forma en que la gente me mira, en la forma en que me siguen en las tiendas, en la forma en que me hablan en salas como esta». Tomó una respiración. «Pero todavía estoy aquí». No elevó la voz. No necesitaba hacerlo. Su presencia llenó el espacio entre cada latido en esa sala, y fue suficiente. Detrás de él Jacqueline estaba en silencio. No habló, no interrumpió, no dio un paso adelante. Sabía que este era su momento, y lo poseía no con rabia, sino con resolución. Walter volvió a girarse hacia el juez una última vez. «Me miró», dijo, «y no vio a un hombre. Vio un problema, un caso para aclarar, un cuerpo para procesar. Nunca preguntó quién era. Simplemente asumió que no importaba». El juez tragó saliva con fuerza, porque ahora sabía que Walter importaba. Siempre lo había hecho, simplemente. Nunca obtuvo el beneficio de la duda. Hasta ahora Walter dio un paso atrás. No necesitaba aplausos. No necesitaba reconocimiento. Solo necesitaba que la verdad se sentara donde pertenecía. A la vista, a la luz, donde no pudiera ser borrada. Un reportero en la parte posterior de la sala se puso de pie en silencio, deslizándose hacia la salida, ya componiendo titulares en su cabeza. Pero Walter no estaba pensando en titulares.
no estaba pensando en reputación. Estaba pensando en cada momento tranquilo que lo había traído a éste, en cada mañana que caminaba por ese porche, en el sonido de la voz de su hija, en el teléfono cuando finalmente dijo, «Es hora». Miró hacia abajo, luego regresó lentamente a su asiento y la sala se quedó en silencio. No por lástima, sino por respeto, porque ese ya no era solo un acusado sentado. Ese era un hombre que había ganado no porque venció al sistema, sino porque se negó a dejar que le robara quién era. Y al final ese es el tipo de victoria que no puede ser revocada. Ese es el tipo de poder que no necesita permiso. Y mientras el juez Hale miraba a través de la sala, todo lo que podía ver era la verdad devolviéndole la mirada. Por una vez no tenía nada que decir, y eso era justicia. La sala estaba quieta, no con tensión esta vez, sino con algo diferente, algo más pesado. Era el peso de la realización del arrepentimiento del ajuste de cuentas. El juez Gregory Hale permaneció sentado con las manos apoyadas en el estrado, su rostro pálido y quieto. La que alguna vez fue una voz de autoridad resonante se había callado, no porque le faltaran palabras, sino porque ahora finalmente entendía su costo. Miró a través de la sala. No a Walter, no a Jacqueline, sino al espacio vacío entre ellos. Ese espacio solía pertenecer al poder, su poder, pero ahora contenía algo más. La verdad inquebrantable, innegable, la verdad. Y esa verdad no solo había desmantelado un caso, lo había desmantelado a él. Walter Harris no necesitaba ganar su batalla con la ira. No levantó la voz, ni exigió justicia con los puños. Se mantuvo firme con dignidad, paciencia y verdad, y al hacerlo nos recordó a todos. Algo que olvidamos con demasiada frecuencia, su valor no está determinado por los títulos que tiene o por qué tan fuerte el mundo escucha. Está en cuán firmemente sabe quién es, incluso cuando nadie más lo ve. Por un largo momento nadie se movió, nadie habló. La sala que una vez zumbó con susurros y juicios, ahora estaba congelada en un silencio atónito. Era el tipo de silencio que no solo sigue a una revelación, la reverencia, el tipo que exige quietud, el tipo que contiene la respiración. Walter Harris, de 78 años, estaba en el centro de todo, no esposado, no escoltado, no roto. Ahora se alzaba más alto, no porque la sala le hubiera hecho espacio, sino porque lo había reclamado en sus propios términos, en su propio tiempo. A lo lejos, el juez Gregory Hale mantuvo el silencio. Su mirada era una cosa pesada, contemplativa. La sala aún estaba en reposo. Los murmullos se fueron hace mucho. No habiendo más por hacer aquí, Walter giró sobre sus talones. De repente ya no había ningún motivo para quedarse. Su mano buscó la de su hija, y sonrió mientras ambos se dirigían a las puertas. Su paseo fue tranquilo, seguro. Con cada paso se sintió más fuerte. Mirando más allá los escalones exteriores, parecían inclinarse hacia el sol y la promesa de un nuevo comienzo. Cuando llegaron afuera una sinfonía de sonidos, los recibió. El tintineo distante de las sirenas mezclado con el golpe rítmico de los obturadores de las cámaras creó un tono inesperado, y mientras las miradas se fijaban en ellos desde arriba de las escaleras, él detuvo a su hija. Se habían tomado suficientes historias de Walter Harris. Su momento estaba aquí y ahora. Con una respiración profunda se adelantó con valentía. Los reporteros gritaron con deleite. Los fotógrafos lucharon por encuadrar la toma perfecta, pero en ese caos encontró una extraña claridad. Su visión se estrechó mientras veía a los espectadores, cada uno, un espejo de su propia lucha. Sintió su dolor, su esperanza, su creencia en algo más grande que ellos mismos. Y en ese momento, ya no era solo Walter Harris, era todos y cada uno de ellos de pie, contra las mareas de la injusticia, negándose a dejarse borrar. Una joven reportera luchó para acercarse a él.
Con los ojos fijos y su voz temblando le hizo una pregunta. «Señor Harris, ¿qué tiene que decirles a quienes se sienten silenciados, invisibles, olvidados?» Walter estudió sus ojos sintiendo el peso de su pregunta. En ellos vio la carga de innumerables historias no contadas, voces reducidas a murmullos, sueños aplastados bajo el peso de la indiferencia. Un profundo silencio cayó sobre la multitud mientras esperaban sus palabras, cada uno buscando un salvavidas de esperanza en la extensión del océano desconocido. Luego respiró hondo buscando en las profundidades de su alma para encontrar un consuelo que resonaría más allá de los límites de ese día. Su voz, aunque tranquila, irradiaba una firmeza que comandaba la atención. Que sepan que su existencia misma es un acto de desafío. Se detuvo dejando que las palabras calaran sus significados, resonando a través de la multitud. Que se aferren a su verdad porque es la armadura que ningún prejuicio puede penetrar. Él estudió sus ojos y sintió el peso de su pregunta. En ellos vio la carga de innumerables historias no contadas, voces reducidas a murmullos, sueños aplastados bajo el peso de la indiferencia. Un profundo silencio cayó sobre la multitud mientras esperaban sus palabras, cada uno buscando un salvavidas de esperanza en la extensión del océano desconocido. Luego respiró hondo buscando en las profundidades de su alma para encontrar un consuelo que resonaría más allá de los límites de ese día. Su voz, aunque tranquila, irradiaba una firmeza que comandaba la atención. Que sepan que su existencia misma es un acto de desafío. Se detuvo dejando que las palabras calaran sus significados, resonando a través de la multitud. Que se aferren a su verdad porque es la armadura que ningún prejuicio puede penetrar. Continuó su voz elevándose con una profunda convicción. Y que recuerden que la justicia puede tardar, pero siempre llega a quienes se niegan a renunciar a ella. Sonrió. Sus historias importan, sus voces merecen ser escuchadas, y sus legados serán grabados en los anales del tiempo por generaciones. Los ojos de la joven reportera se llenaron de lágrimas, su rostro iluminado con gratitud y respeto. Su pregunta se había convertido en una respuesta, el peso de innumerables historias no contadas, levantado por las palabras de Walter por su fuerza en un mar de desgracia. El ambiente se electrizó con una nueva determinación. Habían sido testigos de la injusticia, habían escuchado sus lamentos, pero ahora se les recordaba su poder, su resistencia, su innegable capacidad para moldear el curso de la historia. Y mientras el juez Hale escuchaba los sonidos de la multitud, los ecos de Walter todavía resonaban dentro de la sala. Miró al frente, pero ahora era un mundo diferente. El mundo lo había borrado ahora que lo veía, con ojos claros y con el corazón despierto. Le preocupaba si ahora podría mirar con orgullo en los ojos de sus hijos. Walter Harris no ganó su batalla con la ira, no elevó su voz ni demandó justicia, de la misma manera que se recordará que se mantuvo con dignidad. Por eso el suyo es un legado eterno.